Sabemos cómo ha comenzado la novela policíaca, pero nos falta por conocer el final. La moción de censura, celebrada el pasado viernes en Ponferrada, ha puesto en marcha una bomba de relojería en el Partido Socialista que puede llevarse por delante al mismísimo secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba. El temporal no amaina y los cuchillos siguen afilados en la mismísima sede de la calle Ferraz. Nadie recuerda una gestión tan pésima. El PSOE quería recuperar la alcaldía de la sexta ciudad con más habitantes de Castilla y León y no solo no lo ha conseguido, sino que ha perdido a todos sus concejales y, lo que es peor, casi sus principios. El pacto con Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual en el caso Nevenka, ha puesto en jaque a la Ejecutiva Federal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hay muchos nombres propios en esta partida de ajedrez. Es difícil calcular el daño que ha causado al Partido Socialista. Un PSOE que ha creado un problema donde no lo había y que se suma a la crisis abiertas con el PSC de Cataluña. Enseguida recordamos todo lo que ha ocurrido desde esa moción de censura y repasaremos lo que han dicho unos y otros antes y después. Las declaraciones no siempre coinciden. Para analizar esta situación nos acompañan aquí esta noche Ignacio Fernández Sobrino, director de Castilla y León de Onda Cero. Buenas noches. Hola, Eduardo, buenas noches. ¿Se esperan dimisiones en las próximas horas, en los próximos minutos? Yo creo que en España por lo general no se suelen esperar dimisiones y me parece que en este caso tampoco, pero también me puedo equivocar. ¿Crees que van a volver sobre todo a su cauce las aguas revueltas? Tienen que volver, no hay otra opción. Falta mucho tiempo hasta el próximo proceso electoral y así no se puede vivir en un estrés permanente. O compran desfibriladores para todos o tienen que buscar soluciones porque la tensión de esta semana para ellos es insostenible. Germán Gabela, jefe de informativos de la 8 de Castilla y León Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Eduardo. Gracias por estar aquí, hacer este esfuerzo de venir desde León. ¿Cómo queda tocado Ponferrada, León, con esta moción de censura y sobre todo con este espectáculo que se ha dado durante la última semana? Hombre, yo creo que queda tocada Ponferrada de manera importante, quedan tocados los representantes municipales en el Ayuntamiento de Ponferrada, porque esta maniobra política, que en principio iba a ser una moción de censura y poco más, al final ha acabado con un ayuntamiento gobernado por concejales de dos partidos políticos, bueno, de un partido político independiente y de 8 concejales no adscritos del Partido Socialista. Afecta sobre todo a la credibilidad del Partido Socialista en la provincia de León, aunque luego se ha extendido también ese conflicto a nivel regional y a nivel nacional, pero en la provincia de León ha servido para acrecentar muchísimo más las divisiones que ya existían, que no eran pocas, y para que los cuchillos empiecen a volar ya sin ningún tipo de miramiento ni cortapisa entre lo que pensábamos que habían dejado de ser críticos y oficialistas, y nos hemos dado cuenta después de esta moción de censura que son, si cabe más, dos sectores, críticos y oficialistas en el PSOE de León. Está clara la división que existe ahora mismo en el Partido Socialista. Luis Miguel Torres, director de la agencia ICAL de Castilla y León. Buenas noches. Hola, buenas Gracias noches. por estar aquí. ¿Qué es lo más grave de todo este asunto, al menos de lo que hemos vivido hasta ahora? ¿La propia moción de censura o la utilización de un tema tan delicado para las guerras internas del propio Partido Socialista? Yo no sé si grave, pero sí es preocupante dos cosas. Una es que yo creo que la propia moción revela una nota que yo creo que es común además no solo al Partido Socialista, que es una falta de contacto a veces con la realidad, porque solo así se entiende que se hayan embarcado en la aventura de una moción de censura apoyada por un condenado por acoso sexual. Y dos, es preocupante que enseguida se hayan lanzado a la yugular pues todos los enemigos que andaban por ahí, fundamentalmente de Óscar López, porque lo que revela es que al margen de críticos y oficialistas, en el ámbito autonómico lo que hay es una división entre las dos cabezas, entre esa bicefalia, entre el secretario general, que a mí me parece que se ha pronunciado con inusitada dureza sobre esta cuestión, y el secretario de organización o portavoz en las Cortes, al que le están lloviendo palos por todos los sitios. Analizaremos cómo queda Óscar López, cómo queda Julio Villarrubia. Luis Miguel de Dios, periodista, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Decíamos, por un lado, que ha sido lo más grave, pero y si preguntásemos quién ha ganado con todo esto, podemos hablar de Ismael Álvarez,
¿Podemos hablar de...? No, yo creo que ha ganado el Partido Popular únicamente, y ojalá ganara la verdad y ojalá ganara la dignidad. Pero yo tengo muchas dudas, es decir, aquí ha jugado sucio o ha habido una falta de casi todo en muchos, y ha habido un gran contenido de hipocresía, de fariseísmo, de desfachatez y de cinismo, pues por todos los sitios. Es decir, nadie se cree que esa moción se haya presentado, como dijo Óscar López, para apartar a un acosador de la vida pública, porque no es así. La moción se presenta para ganar la alcaldía de Ponferrada y punto, pero después lo que ha habido a partir de ese momento pues es también, pues, en fin, para echarse a temblar. Es decir, la gente que nunca defendió a Nevenka y que no dijo ni una palabra en contra de Ismael Álvarez, fundamentalmente gente del Partido Popular de León, de Castilla y León y a nivel nacional, ahí están las declaraciones de Ana Botella y hay muchas más cosas, ahora de repente se convierten en defensores de no sé qué cosas. Y en el Partido Socialista al revés, o sea, cuando ocurrió aquello, pues hubo críticas feroces y merecidas contra Ismael Álvarez, y ahora sin embargo ha habido momentos en los que se ha dicho que la moción era un clamor, que era necesario para la buena gobernabilidad. Pues yo creo que no, es decir, ahora mismo quien está ganando con todo eso fundamentalmente es el Partido Popular, porque ahora se está hablando de Ponferrada y no de Bárcenas, y se está hablando de Ismael Álvarez y no se está hablando de los 38 millones de Suiza. Bueno, si os parece vamos con lo último, y lo último está ahora mismo en la sede regional del Partido Socialista, donde se está celebrando la reunión extraordinaria del plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica. Allí están participando la Ejecutiva Federal, el PSOE y también los secretarios de área. Y, por sorpresa, todavía no ha terminado, comenzaba aproximadamente a las 7 menos cuarto, son las 11 y 8 minutos y todavía se encuentran reunidos. Nos vamos hasta allí. Leticia Sánchez, buenas noches. Cuéntanos... Buenas noches, Eduardo. Cuéntanos qué ambiente se respira, porque creo que de momento no conocéis ninguna declaración de ningún tipo, solamente la entrada. Y si hay tensión, porque la novedad es que no se esperaba a Óscar López. Buenas noches, no se esperaba a Óscar López, aunque él también es miembro como portavoz del PSOE en las Cortes de esta Ejecutiva Autonómica. Como decías, empezaba al filo de las 7 menos cuarto de la tarde y se prolonga ya más de 4 horas. Poco ha trascendido de lo que está ocurriendo dentro, se han vivido algunos momentos de tensión, alguna voz más alta que otra, pero poco más. Aquí en los pasillos, más de una veintena de periodistas estamos esperando a que comience esa esperada rueda de prensa, en la que tampoco sabemos si también va a comparecer Óscar López o solo lo hará el secretario autonómico Julio Villarrubia. Dentro están como unas 40 personas. Son los miembros de la dirección del Partido Socialista en Castilla y León y los secretarios de área, como decías, y al parecer todos están utilizando su turno de palabra para mostrar sus opiniones sobre cómo se ha gestionado esta moción de censura y todas las críticas que se están produciendo tanto de la dirección federal como de la propia dirección regional. Óscar López, el secretario de organización, como ya hiciera este pasado lunes con el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, ha venido aquí para explicar cómo ha sido su gestión en este caso. Gracias, Leticia. Pues volveremos en cuanto comience esa rueda de prensa para conocer las primeras palabras tanto del secretario regional, Julio Villarrubia, como del secretario de organización, Óscar López. Gracias. Bueno, lo primero, no sé si se ve que tienen mucho que hablar. Lo primero, no sé si os habéis sorprendido por la presencia de Óscar López, porque los compañeros, Luismi, creo que estabas allí hace un momento, no le esperaban. No, para nada le esperaban. La gente de su entorno ha comentado que, bueno, al ser miembro nato, que había venido alguna otra ejecutiva y demás, pero yo no recuerdo su presencia aquí, más allá de cuando anunció lo que se iba, vamos, que se quedaba con la secretaria de organización y la portavocía en las Cortes. Yo creo que él ha venido de alguna manera también a explicarse. Él una vez parado el golpe, no sé si parado el golpe o recibido los primeros golpes, tiene que establecer algún tipo de estrategia de recuperación, y yo creo que esa pasa primero por dar la cara ante sus compañeros y explicarles su versión de los hechos, o al menos la versión oficial de los hechos, porque yo
sigo sin creerme las versiones oficiales de que aquí no se había enterado nadie y esto lo montaron entre 4 o 5 de Ponferrada y alguno más. Y todos se han sorprendido muchísimo de que esto estuviera haciéndose. Yo creo que ha venido a eso, un poco a explicarse, y que en esa estrategia, pues un poco de levantarse como el boxeador que puede estar caído contra las cuerdas, está también el pronunciamiento de ayer de todos los secretarios provinciales de la comunidad, de alguna manera defendiendo su posición. La tensión de esta situación ahora mismo en el PSOE se está trasladando de Óscar López a Julio Villarrubia en los últimos 2 días, porque una vez que ya Óscar López ha pedido perdón, que ha estado con los parlamentarios y que ya parece que empieza a remitir. Yo creo que en este caso, vamos a ver, con respecto a lo de antes también, yo me parece lógica la duración de la reunión, normal, porque hay un tema muy grave sobre la mesa y mucha gente que tiene que opinar. Es decir, es que si hablan poco nos decimos que lo tapan, y si hablan mucho nos parece que es demasiado tiempo. Yo creo que como si están hasta las 3 de la mañana, no hay ninguna prisa, lo que tienen que hacer es resolver aquello, hacer una especie de catarsis y hablarlo. Hay mucha gente que en vez de hacer declaraciones fuera o andar en los bares pinchando, pues que lo diga o tiene que decir lo que son en los órganos correspondientes. Y a mí la presencia de Óscar López me parece absolutamente normal. Él tiene que venir a dar explicaciones, la moción se ha producido aquí, él es portavoz en las Cortes y él es miembro nato de esa ejecutiva, tiene que estar ahí. Y entonces, si se traslada a Julio Villarrubia, yo creo que la responsabilidad principal él la ha asumido de Óscar López como secretario de organización, pero es Julio Villarrubia. Si no se enteró, malo. Y si se enteró y dijo, como dijo, que era un clamor, que esa moción era necesaria para gobernar Ponferrada, pues igual de malo o peor. Bueno, pues estamos a la espera de esa comparecencia, de esa rueda de prensa, pero antes nosotros vamos a hacerles un resumen de todo lo que ha sucedido, no desde esa moción de censura, sino del Día del Estatuto, desde el 25 de febrero, que es cuando se da a conocer que va a haber esa moción de censura. El 25 de febrero todas las miradas se dirigen a Ponferrada. El PSOE presenta un pacto con independientes agrupados para arrebatar la alcaldía al PP. Los motivos parecen legítimos. Alumbrar iniciativas emprendedoras que ansíen un solo objetivo, que el municipio de Ponferrada sea un espacio maravilloso para vivir. El problema es este: el pacto se cierra con Ismael Álvarez, exedil popular y condenado por acoso sexual a Nevenka. No parece el mejor árbol al que arrimarse, pero ese mismo día Folgueral recibe el primer apoyo. La decisión, la autonomía y el derecho y la legitimidad. Ante las críticas de los populares, los miembros de la Ejecutiva Autonómica defienden con más ahínco a los socialistas bercianos. Mis compañeros han dado un paso adelante, no han querido estar en una actitud cómoda. Faltan casi 2 semanas para que se celebre la moción y las críticas empiezan a llegar desde dentro del partido. Y aquí está claro quién ganó las elecciones en su momento. Está absoluta y meridianamente claro. Está claro lo que los ciudadanos dijeron sobre quién querían que fuera alcalde. No es en ningún caso asumible alcanzar ningún estatus de gobierno, ningún tipo de acuerdo con personas que hayan estado bajo esa condición. Y los miembros de la Ejecutiva Autonómica insisten. Yo creo que los socialistas de Ponferrada han hecho lo que tenían que hacer, los órganos superiores, que hemos tenido conocimiento con toda la información y hemos avalado esa decisión. 8 de marzo, el Ayuntamiento de Ponferrada no da abasto. Tras 2 horas de tenso pleno, el cambio de gobierno es un hecho. El bastón de mando ya está en manos socialistas y Óscar López saca pecho. Su partido ha conseguido sacar a Álvarez del ayuntamiento, dice en un comunicado. Un tuit de Karma Chacón, el primero que escribe sobre el tema, incendia las redes sociales y parece ser el detonante de este comunicado. Rubalcaba ordena al nuevo alcalde que renuncie al cargo. El secretario general llega 8 horas tarde a la moción de censura. Minutos después, López asume toda la responsabilidad. El señor Rubalcaba y la dirección del PSOE, toda la dirección del PSOE, no conocía cómo se iba a desarrollar la moción y que yo tomé una mala decisión, muy mala decisión. El sábado Ismael Álvarez dimite como estaba pactado y el nuevo alcalde acude a Valladolid para reunirse con el secretario general de Castilla y León. Evitan la fotografía juntos y Folgueral guarda silencio. La dimisión, va a dimitir, va a cesar. ¿Y cuándo sabremos algo? El resto de... Villarrubia le pide que cumpla el deseo de Rubalcaba y se desmarca de la toma de decisiones que provocó la moción. Desde luego en la participación inicial no hemos pintado mucho. Esa misma noche llegan las explicaciones del secretario general que corrobora la versión de López y a él le carga la responsabilidad. Yo le dejé en sus manos la moción de censura
reconozco que me equivoqué. Mientras escucha toda clase de matices, Folgueral ya está entre la espada y la pared. Si no se va, no será alcalde del PSOE. Voy a solicitar la baja del Partido Socialista Obrero Español. Y conmigo los otros 7 compañeros y compañeras concejales. Deja el partido con dolor, pero convencido de que no ha hecho nada mal porque tenía todas las bendiciones. Contó con todos los apoyos del partido, desde luego así se nos ha transmitido. Y en el Bierzo reciben así a la Ejecutiva Regional. Es el que se tiene que ir. El pacto lo conocéis todos. Es una vergüenza. Después de un fin de semana de despropósitos, llega el lunes de preguntas. Óscar López pone su cargo a disposición del partido, pero la Ejecutiva le anima a seguir. Personalmente me cegó la posibilidad de sacar a Ismael Álvarez de la política. La versión oficial carga a López toda la responsabilidad, pero la historia de qué pasó está llena de cabos sueltos y declaraciones contradictorias. Lo único seguro son las consecuencias. Ponferrada ha cambiado de gobierno y el PSOE ya no está en el ayuntamiento. Bueno, es complicado justificar a todo esto que hemos visto, y faltan declaraciones que pues, seguramente iremos conociendo en los próximos días, porque casi todos tienen una cara A y una cara B. Por empezar por el principio, Germán, ¿la moción de quién parte? ¿Es una orden de la federal? ¿Es una orden, por lo que ayer hablando con Samuel Folgueral, parece que eso nace en Ponferrada? Según lo que nos contaba ayer el alcalde de Ponferrada en el programa El Filandón de la 8 en León, es así. Él nos contaba que durante muchos meses, desde que se constituyó el Ayuntamiento de Ponferrada y Carlos López Riesco obtuvo la alcaldía, recordemos, con el voto favorable de los concejales de la agrupación de independientes de Ismael Álvarez, desde ese momento, pues que siempre que se encontraban él y Ismael Álvarez, él les insistía en la necesidad de hacer algo, de presentar una moción de censura para cambiar el equipo de gobierno, porque estaba totalmente inactivo, decía, no había proyectos, no había desarrollo en Ponferrada. Y la única condición que Samuel Folgueral le había puesto siempre, que se producían esos encuentros, y le decía eso, es que muy bien, pero sin él, que él tenía que irse. Dice que fue hace 3 o 4 semanas cuando Ismael Álvarez finalmente le dijo que sí, que estaba dispuesto a renunciar a su acto de concejal, y entonces es cuando se da el primer paso para formalizar esa moción. ¿Alguien se cree que Alfredo Pérez Rubalcaba no estaba al tanto de los pormenores? Bueno, no solo cree nadie, Eduardo. Primero porque se han publicado ciertos correos electrónicos que llegaron a la Secretaría General con acusa de recibo, porque hoy mismo el Diario de León publica un WhatsApp que le envía Julio Villarrobia a Folgueral en la tarde del propio sábado, donde le da una serie de indicaciones en las que expresamente le da a entender que está en el ajo y que procure no equivocarse. Lo estamos viendo exactamente. Que hace que eso es completamente elocuente con la hora, con el día y con todas sus características. Y porque en el fondo, pues yo creo que lo peor de este asunto no es ya la bisoñez que están revelando, que es una elementalidad brutal en el tratamiento de la cosa pública, no es ni siquiera la no aplicación de ese principio según el cual orden más contraorden da igual a desorden, sino que están mostrando la peor cara de la política, que es aquella que le pone de manifiesto al ciudadano que algunos políticos van solamente a por el cargo. Y claro, cuando el ciudadano piensa que esas son las alternativas que hay en Castilla y León para gobernar ayuntamientos, diputaciones, la propia comunidad, pues el ciudadano no puede sentir otro sentimiento que el de desaliento, el de desapego y el de la desilusión, seguramente, porque estos son los que se llaman a sí mismos a gobernar dentro de año y medio. Por ir desmontando, ¿por qué el día 25, el día del aniversario del Estatuto, no interviene Óscar López en la rueda de prensa posterior, que normalmente tiene que... Normalmente son los portavoces, efectivamente, que intervienen, y en este caso deja... Pues es una buena pregunta, ¿por qué no intervino? Me imagino que también el interés de los periodistas estaba en lograr la declaración del secretario autonómico, entre otras cosas para que valorase lo de la moción. Yo creo que también los primeros sorprendidos de aquella moción fuimos los propios periodistas, que bueno, pues nos desayunamos aquella mañana con aquella historia. Y no será que desde ese momento no se advirtió, y no sé, igual tampoco incidimos demasiado, pero no se advirtió por parte de propios compañeros del Partido Socialista y en algún con normalidad, y que todos parecía que conocían... Claro, por eso a mí me parece tan sorprendente que, lo decía mi tocayo, si no se enteró el secretario autonómico, mal, y si se enteró, a mí no tengo ninguna duda que su obligación era haber hecho ver
a la dirección nacional del partido, a su secretario general, que eso los conducía a un callejón sin salida. Y si no, o sea, si no lo hizo, uno de los destituidos tenía que ser el propio secretario autonómico, que se lo calla. Pero hay muchos más protagonistas. Ángela Marqués del Bierzo, vicesecretaria autonómica del Partido Socialista de Castilla y León, número 2 en teoría del partido, ¿ha pintado algo en este asunto? Parece que sí. ¿Le ha informado a su secretario autonómico? No. Pues ¿cómo el número 2 no puede informar al número 1? Es que lo cojas por donde lo cojas, no se entiende nada, pero nada. Yo creo que la única explicación posible la tendría que dar la teoría de Dolores de Cospedal, esta de la simulación en diferido. Yo creo que es la única explicación razonable. O sea, cogemos la simulación en diferido, la mezclamos y lo que salga del cubilete pues es el mare magnum que ha ocurrido. Es decir, es que no hay ninguna explicación. Es que, hombre, yo estoy convencido, lo que decía antes Germán, que la moción parte de Ponferrada. Yo no me imagino ni al Partido Popular, ni a Izquierda Unida, ni al PSOE desde Madrid diciéndole que en Andújar, no sé dónde, hagan una moción. Lo que pasa es que en Ponferrada pues es donde a pie de obra se ven los problemas que hay y se pacta. Dijo que había pasado por la pues comarcal, claro, pero si es lo que, pero claro, no, pero hombre, pero eso es lo normal. Es decir, pero si eso es lo normal. De la permanente de la y es más, y si no hubiera sido así, el día que se hace pública la moción, hay alguien que salga desde cualquiera de las ejecutivas y diga, oiga, no, yo estoy en desacuerdo. Pero no sale nadie. Todo el mundo de aquello que va funcionando y de repente cuando se monta la bronca mediática y en Génova 13 mueven porque les viene muy bien para decir pues el acosador y tal, entonces cuando se dan cuenta de la barbaridad que se ha hecho y de la repercusión mediática que puede tener todo eso. Claro, un partido que saca adelante la ley de igualdad, la ley paritaria, no sé cuántas cosas y de repente está haciendo ese pacto, pues está a los pies de los caballos y a partir de ahí todo el mundo a disculparse. Pues eso decía yo lo de la simulación en diferido. No, yo no me enteré, yo no quise, no es que no supe, no, mire, usted lo sabía. Quiero decir, Carme Chacón no dice absolutamente nada y cuando habla después, es decir, hay una utilización. Porque esto de Ponferrada se está utilizando desde el Partido Socialista para sacudirse entre ellos y desde fuera para sacudir al Partido Socialista, lo que yo decía antes un poco en el sentido de que le está aprovechando el Partido Popular, está viniendo de cine este problema. Y en el centro del Partido Socialista es muy curioso, porque tú coges, nunca se sabe en este partido, que yo sepa quiénes son los críticos y los oficialistas, porque los que son críticos en la provincial son oficialistas en la comarcal y además son oficialistas en la regional y son críticos con la nacional. Siempre hay ahí. Entonces hay dos bandos en cada sitio, entonces depende de quién gane, pues unos son oficiales y otros son críticos y están aprovechando en este momento pues para sacudirse y para desplazar en León, en Zamora, en Burgos, unos a otros. Para saldar cuentas. Claro, no, del último no, de hace 30 años. Del último Miguel, por ser el inmediato. Esto yo lo he vivido desde no sé cuándo. Y además esto siempre ocurre en los partidos cuando están en la oposición, cuando no tienen poder. Si están en el poder, no pasa absolutamente nada porque se tapan con los cargos, por no sé cuánto y tal, pero cuando no hay nada que repartir, pues empiezan los estacazos. Hay un episodio que yo creo que no lo hemos comentado lo suficiente, y es que el viernes de la moción de censura llega después de un domingo en que tiene lugar una cumbre de alcaldes socialistas en Burgos, presidida por el propio Rubalcaba. Cumbre en la que participa. Deja hacer preguntas a los periodistas. Correcto, pero no por este asunto, sino por el asunto de Cataluña, que era el que preocupaba en ese momento. Rubalcaba, que fue a Burgos a jugar al ping-pong, estuvo acompañado de Óscar López y ni el que asó la manteca se cree que no hubo motivo de conversación en esta reunión del tema de Ponferrada. ¿Por qué? Si no lo hubo, mal. Sí se supo. Claro. Se supo que hubo porque... Lo hubo. Entonces, la cuestión... Para abrir expediente a los díscolos de León. Por lo tanto, la cuestión está en que Rubalcaba tampoco se entera, porque aquí estamos marcando mucho la responsabilidad del Partido Socialista en Castilla y León, del propio Óscar López, pero la pregunta que nos cabe ahora es: ¿qué necesidad tenía Rubalcaba de dejar caer, como ha dejado caer a Óscar López, que ya va rodando hacia el precipicio, a las 8 menos 10 de la tarde de un viernes? ¿No se podía haber esperado al lunes o al martes ver la evolución de los acontecimientos y no haber asumido un giro de esta naturaleza que le ha llevado a él y a su propio partido al desastre? ¿Será que hay nerviosismo en el propio Rubalcaba, cosa que yo creo? ¿Será que el control del partido no lo tiene y puede estar más en manos de Elena Valenciano, que es lo que parece? O, en definitiva, ¿será que Carmen Chacón le pone demasiado nervioso? Estamos hablando del partido que tiene 100 y pico diputados en el Parlamento y que está liderado por Pérez Rubalcaba, que es capaz a las 8 menos 10 de la tarde de un viernes deprisa y corriendo de tomar una decisión
de esta naturaleza que además él de sobra sabía que era inaplicable, porque todo el mundo sabía que Folguerar iba a abandonar el Partido Socialista. El despropósito es de tal naturaleza y de tal tamaño que aquí la única explicación que cabe es que alguna dimisión tendrá que haber, algún cese tendrá que haber. Nos vamos hasta la sede regional del Partido Socialista. Parece ser que Óscar López ha dicho que no va a comparecer, que solamente va a ser el secretario regional, Julio Villarrubia, que ya lo está haciendo en estos momentos, y que la reunión ha sido tranquila. Escuchamos a Julio Villarrubia. Con pluralidad, con diferencias, con libertad, con sinceridad. Ha habido, no sé el número exacto, pero 30 y tantas, 40 intervenciones. Ese es el motivo por el que ha sido larga. Y ha habido, si no unanimidad prácticamente, en algunos mensajes que quiero trasladaros antes de que me preguntéis lo que queráis. Uno es el reconocimiento del error colectivo en la forma en que hemos tramitado todo este proceso de la moción de censura en Ponferrada. Se ha reconocido ese error colectivo más allá de situaciones concretas. Otra idea fuerza de la reunión ha sido el apoyo interno a los compañeros del partido y a la función fundamental del compañero portavoz en las Cortes, Óscar López. Porque además nada tiene que ver, como algunos han pretendido, sobre todo desde las filas del Partido Popular, la gestión de la moción de Ponferrada, que hemos asumido colectivamente el error, con la función del portavoz en las Cortes, que está haciendo un buen trabajo a juicio de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español y que no está en absoluto cuestionado, sino totalmente apoyado por la ejecutiva que yo dirijo. Se ha comentado reiteradamente también la necesidad de mirar sobre todo el futuro, de cerrar filas, ha sido una expresión muy común, y de preocuparnos por los problemas de la gente, de llevar a las Cortes lo que vamos a llevar esta semana, debates de problemas que afectan a la gente, e intentar dar por zanjada. 11:30 de la noche, están escuchando al secretario regional del Partido Socialista, Julio Villarrubia. Yo creo que es suficiente los mensajes, no hemos estado dentro de la reunión, no sabemos la tensión real que ha habido en esa comisión, pero el mensaje que al menos quieren trasladar a los medios de comunicación y a la sociedad es que hay un reconocimiento colectivo del error, de todo lo que ha sucedido con la moción de censura en Ponferrada, y el apoyo a los compañeros, en concreto a Óscar López, reconociendo su buen trabajo. ¿Qué os parece? Hay una cosa que sería muy fácil en este momento y que no van a hacer, porque lo que dice Julio Villarrubia lamentablemente no es cierto. Hubiera sido muy fácil que ambos hubieran comparecido en rueda de prensa conjunta y hubieran dado explicaciones comunes. Óscar López, al salir, me indican con la cara un poquito desencajada, ha dicho que ha sido una reunión muy positiva, pero que no va a hacer declaraciones. Y llega un momento en que uno se pregunta, ¿y con qué legitimidad a estas alturas de la noche dice que no va a hacer declaraciones quien está en el candelero y quien está puesto en cuestión de esta manera? O dicho de otra manera, si el señor Villarrubia está contestando a las preguntas de los periodistas, ¿por qué no puede hacerlo Óscar López, que es su jefe, que tiene un mayor rango y jerarquía como secretario de organización? Insisto, el problema no es que existan errores, el problema es que no se reconocen y, por lo tanto, cuando uno diagnostica mal, acaba falleciendo una enfermedad que desconoce tener o que si lo sabe no le pone remedio. Yo creo que se ha quedado muy corto Julio Villarrubia, ¿no? Por lo menos tenía que haber hecho lo mismo que hizo Óscar López, es asumir el error personal, porque el mensaje que mostrábamos antes demuestra evidentemente que él conocía todos los detalles de esta moción de censura y por lo menos lo mínimo, ya no sé si dimitir, pero asumir no solo el error colectivo, sino el error personal, ¿no? He escuchado toda la rueda de prensa, a lo mejor en las preguntas, me imagino que los compañeros quieran preguntar por su papel en todo este embrollo.
Yo creo que ha habido orden también, a lo mejor desde la calle Ferraz para que las aguas vuelvan a su cauce. La orden la traería, si acaso, Óscar López, el secretario de organización, me imagino. Pero para mí lo que está diciendo Julio Villarruba no es ninguna sorpresa. ¿Qué íbamos a esperar? O sea, aquí van a decir, no sé dónde, pero lo lógico es que digan eso, porque te han asumido un error. Entonces, bueno, el error no solamente de este señor, es de todos hemos metido la pata, vale, ya está. Y a partir de ahora, lo de cerrar filas y todo lo demás. Es decir, para mí lo que pasa es que a veces con este tipo de cosas nosotros tenemos demasiadas expectativas. Y entonces, pues bueno, piensas que van a descubrir el Pacífico al salir y el Mediterráneo, los dos juntos. Y no, pues esto son cosas absolutamente normales dentro del funcionamiento. Y la labor a veces del periodista es preguntar después a todos los que salen para ver si es verdad lo que han dicho. Porque oficialmente hay un mensaje y extraoficialmente hay otros. Lo estamos viendo todos los lunes cuando habla Óscar López, cuando después de la ejecutiva del PSOE, y cuando habla Cospedal después de la del Partido Popular, y cuando ha habido crisis en Izquierda Unida, y cuando hay crisis en el PNV o en Convergencia y Unión, pues es así. Luismi, por cerrar lo que acabamos de escuchar. Pues es evidente que hay un cambio de discurso en la Comisión Ejecutiva Autonómica hacia un discurso más razonable, porque lo que era inaudito desde su punto de vista es que se estén dando de tortas una semana que llevan a placer. Entonces han cambiado el discurso y ahora ya reconocen un error colectivo, algo que se comparece bastante mal con eso de que yo pasaba por aquí y a mí nadie me dijo nada. Entonces, bueno, pues ya tienen ese cambio, ese apoyo que al menos es formal, y es que si no hubiese ese apoyo, pues qué narices, como podría ser uno portavoz y no tienes el apoyo de la Ejecutiva. Y yo lo que creo es que de aquí, como de otras cuestiones que hemos estado viendo esta semana, dos cosas. Óscar López se siente más fuerte de lo que los demás lo vemos, y él ha venido aquí después de hablar con, y eso me consta por otras fuentes, después de haber hablado con muchos compañeros tanto de aquí como del resto de España, y no es un tipo que puede estar dolido y puede estar tirado en las cuerdas, pero para nada está cao. Y yo lo que sí me cuentan es que posiblemente se quite del foco una temporada y Elena Valenciano asuma alguna de las funciones, especialmente estaban invitados a esta mesa. La verdad es que al principio era por agenda, pero finalmente, como se había alargado mucho la reunión, no ha podido estar ni Julio ni Óscar, pero no iban a venir tampoco, ni Samuel Folgueral, que nos ha estado hasta última hora. Hemos intentado cerrar, pero no ha podido ser. Bueno, esto que hemos estado escuchando es lo que decían hoy, pero queremos que en estos 6 días desde que sucedió la moción, las reacciones han sido diferentes, y vamos a poner solamente las del Partido Socialista. Los que se opusieron desde el principio contra la moción en Ponferrada cargaron sin piedad contra Óscar López una vez que ésta se consumó. 5 o 6 personas se lo guisan y se lo comen, y luego quieren hacer con ello partícipes a todo un partido socialista y unas siglas con esa auténtica chapuza y desbarajuste. La agrupación municipal tildó de becario al secretario provincial del PSOE de León, que dejó clara su postura. Creo que Óscar López ha sido coherente. Puso su cargo a disposición de la Ejecutiva Federal y salió refrendado. Al sector más duro de los críticos se unían los socialistas de Burgos. Convendría que revisara la Ejecutiva Federal la decisión que tomó ayer de no aceptar esta renuncia. Más comedidos, pero apuntando al mismo foco, el alcalde de Soria y el secretario general del PSOE de Castilla y León. Pedimos disculpas a la ciudadanía en general, en el ámbito nacional, a la de Castilla y León y a la de Ponferrada, y sobre todo a las mujeres de este país, y desde luego también somos partidarios de que quien deba asumir las responsabilidades debe de asumirlas. Sí que ha habido un error, lo hemos hecho mal, y lo que se hace mal difícilmente acaba bien. Vamos a ver si aprendemos y no nos pasa en el futuro. Y en el Congreso de los Diputados, la portavoz socialista Soraya Rodríguez desvelaba que tanto López como Villarrubia conocían su postura con antelación y nadie hizo nada. Hablé varias veces para comunicarles lo que les he dicho, que me parecía que no debíamos nunca autorizar y permitir, digamos, una moción de censura en Ponferrada con el voto de Ismael Álvarez. La número 2 asumió el error, pero sacó la cara por Óscar López. Óscar López es una persona que tiene en su haber muchísimos aciertos y un error, en este caso, reconocido. Óscar López es una persona muy valiosa para el Partido Socialista. Tras la nefasta gestión, ahora se baraja la posibilidad de que algunas cuestiones delicadas las asuma la vicesecretaría del partido. Bueno, esa es una conversación que tienen que mantener el secretario general, por supuesto, y el presidente del partido. Bueno, por suerte
guardamos en el archivo todas las declaraciones, también en la hemeroteca. Lo primero, hay muchas versiones diferentes y vamos a empezar por algunos. Celestino Rodríguez, el secretario provincial del PSOE. Es decir, le hemos visto jugar un poco a las dos cartas, es decir, a pedirle la renuncia y a dar el apoyo personal a Samuel Folgueras. Sí, esa misma noche del domingo, cuando se celebraba el Congreso Comarcal en Ponferrada, Tino Rodríguez le daba su apoyo personal. Luego el lunes o el martes de esta semana venía a decir, tampoco con mucha rotundidad, a condenar la moción, simplemente se necesitaba decir que, bueno, que acatarían las directrices marcadas por el partido y poquito más. Y lo curioso de todo esto es que yo no he escuchado a Tino Rodríguez en ningún momento pedir a los 8 concejales hasta ahora del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada que devuelvan sus actas, como sí lo ha hecho con otros muchos concejales que durante estos últimos meses han ido abandonando el Partido Socialista en la provincia de León. Es que es lo mismo que yo decía hace bastante tiempo, es que no es un problema de ahora, es que son problemas de hace 30 años. Es decir, Tino Rodríguez es secretario de los socialistas de León, no por la agrupación de León, que está enfrentada a él, sino por Ponferrada, por Astorga, por Las Minas, por otros sitios. Y entonces, lógicamente, él está más cerca de la postura de Folgueral y de los del Bierzo que de los de León. Y los de León capital, José Antonio Díez, pues está sacudiendo estopa porque está enfrentado a Óscar López y a la Ejecutiva Regional. Vas a Zamora y resulta que la Ejecutiva actual, que ha sido apoyada desde la Regional, y concretamente desde Óscar López, bueno, no lo ha condenado del todo, y gente como Cecilio Lera, como Jesús Cuadrado, que están ahora mismo en el sector crítico, pues han sido durísimos en las críticas. Estamos en lo que yo comentaba antes, de no hay que darle más vueltas. Aquí, los que han estado, hay 2 grupos en cada provincia generalmente, entonces resulta que los que están arriba en estos momentos pues apoyan las posturas oficiales y los que están en contra pues están en contra, y en Burgos ha pasado igual, es decir, en Burgos, que lo que salía ahí en el reportaje, no es Luis Escribano el secretario provincial, creo recordar, de Burgos. No, es el claro, por eso, y sin embargo la provincial sí ha apoyado. Pues estamos en la misma película. Elena Valenciano, que darle más vueltas. Que desapareció en la Ejecutiva del lunes, que Elena Valenciano, pues y que ahora ha hecho las mismas declaraciones que Julio Villarrubia. Pues tiene un bonito papelón, porque claro, es verdad, otra de las que o no se enteró o no insistió lo suficiente. Yo no sé para qué queremos números 2 y 3, si luego no nos cuentan lo que hay en de lo que de verdad se está cociendo. Pues Elena Valenciano tiene un papelón, porque si hay algún colectivo fuerte dentro del Partido Socialista, ese es el colectivo de mujeres, con mucha capacidad de presión a la hora de tomar decisiones, y de ahí surge pues mucha la legislación de estos últimos años en igualdad y demás. Y pues me imagino que tiene que, iba a decir, envainársela, pues le habrá gustado más o menos, habrá estado en la comparecencia o no, pero tiene que de alguna manera salir dando la cara, mostrando alguna posición más crítica, y después criticando, y después pues defendiendo a Óscar López, porque no deja de formar parte de ese núcleo duro del PSOE. Yo creo que pues Elena, como tantas mujeres socialistas, tienen un papelón para justificar esto. Bueno, y quiero que también hablemos del papel que ha jugado el Partido Popular, que tanto la Junta como el Partido Popular han aprovechado también para hacer sangre. Pues una ignominia del Partido Socialista, que en este momento yo creo que tuvo el peor resultado de su historia en Ponferrada. Espero que cualquier iniciativa en ese ayuntamiento, en otros ayuntamientos, en el Parlamento, etcétera, sean iniciativas constructivas. Es uno de los espectáculos más bochornosos que se ha producido en la política regional, probablemente también en la política nacional. Hoy ya no le doy un consejo, yo le pido hoy que dimita, que deje las Cortes de Castilla y León, porque ha manchado a las Cortes de Castilla y León. Las 3 primeras declaraciones se referían era una valoración de la moción de censura en Ponferrada, y la última, la del portavoz de Santiago Juárez, era sobre la dimisión de Óscar López. En primer lugar, hemos escuchado a Isabel Carrasco, la presidenta del PP de León, pero también hemos escuchado
al presidente de Castilla y León del Partido Popular, que no era tan contundente, por decirlo de alguna manera, aunque luego la procesión va por dentro. Es que Isabel Carrasco es la gran beneficiada de esto, pero ha hecho una carambola que esto seguro que en el billar tiene más puntos que, vamos, un doble, triple de estos, como se carga al alcalde de Ponferrada, que todo el mundo sabíamos, o se sabe que no era santo de su devoción. Deja al Partido Socialista en Ponferrada sin representación ninguna. Aviva toda la pelea, la guerra, o lo que queramos llamar, del PSOE de León. Vamos, si la hubiese diseñado Isabel Carrasco, no le sale tan bien. Y de paso no se habla, de sus kilometrajes, de sus dietas y de todos los problemas que tiene tremendos en la Diputación a todos los niveles. Y se habla de Ponferrada. A mí eso es una de las cosas, por ejemplo, que lo comentaba el otro día en un artículo que me tiene también, pues hombre, un poquito, digamos, cabreado. Es decir, Ponferrada era un territorio invisible a nivel nacional, con miles de mineros en la calle, con un problema terrible de economía, y ahora mismo Ponferrada se ha convertido en primera página de muchos periódicos. Dentro de 3 días desaparecerá, seguirán expulsando mineros, cerrando minas, con todos los problemas que tiene esa comarca. Hasta ahora nadie se ha preocupado de ella, digamos, a nivel nacional, y ahora estamos y volverá. Es decir, esto me está dando la impresión de que es tapadera de muchas cosas que no debería de serlo. Y ahí destacaría simplemente 2 segundos. Es decir, la gran diferencia que hay entre las declaraciones absolutamente impresentables, desde mi punto de vista, de Carrasco, de Fernández Mañueco y del portavoz, a las de Herrera, que otra vez ha demostrado en este tema, por ejemplo, por lo menos el corte que habéis cogido, ser un auténtico señor. Es decir, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y vamos a ver qué ha pasado. Pero eso también se ha interpretado como que no ha sido una defensa a ultranza por perder una de la 6ª ciudad. Bueno, con más él ha hecho una valoración que que me parece que está muy ajustada a todo esto, sin buscarle otras historias y sin meterse en adjetivos que, hombre, en fin, ni que los dicen. Que pues Isabel de Carrasco hable de ignominia. Fíjate que nosotros mismos, esta noche aquí, delante de las personas que nos están viendo, que también, como nosotros, somos sufridores de la crisis, hablemos en estos términos de vencedores y vencidos, porque aquí no hay ningún vencedor, a mi parecer. Ha dicho Folgueral, en el primer vídeo, Eduardo, que has pinchado, que su pretensión con esta moción y su acceso a la alcaldía es que el municipio de Ponferrada sea un lugar maravilloso para vivir. Para empezar, no hay más que darse un paseo por Ponferrada, cosa que yo hice la semana pasada. Ponferrada está hecha un desastre, porque la situación de crisis que afecta a todo el país se incrementa más en las cuencas mineras. Y además Ponferrada ha salido a nivel nacional en un sentido muy negativo. Y tenemos que recordar que el gran reto de todos los bercianos en este momento es el Mundial de Ciclismo. El Mundial de Ciclismo está sin financiar. Hay que buscar dinero. Y el dinero va a venir, no puede ser de otra manera, de las empresas privadas que confíen en el evento de Ponferrada. En esta situación nadie gana, todos pierden, y que gane un partido no es un beneficio para el ciudadano. Por tanto, no incurramos tampoco, y lo digo con profesión personal, en esta obscenidad de quién gana aquí. Aquí no gana nadie. Aquí está perdiendo la credibilidad de los políticos, la calidad de la democracia, y en el fondo está perdiendo el ciudadano, que ve como mientras se habla de estas cosas no se habla de lo fundamental, están tapando que es cómo salir adelante en una situación de esta dificultad. Aquí no gana nadie. Si os parece, vamos a volver hasta la sede regional del Partido Socialista, porque ha terminado esa rueda de prensa de Julio Villarrubia. Allí continúa nuestra compañera Leticia Sánchez. Buenas noches de nuevo. Cuéntanos si ha habido alguna noticia diferente en las preguntas de nuestros compañeros. Resúmenos qué es lo que ha dicho Julio Villarrubia. Buenas noches. No hay muchas más noticias. Los socialistas quieren cerrar cuanto antes, pasar página y dar por zanjado este asunto, y dice Villarrubia preocuparse por los problemas que interesan a los ciudadanos. Ha reconocido que ha habido críticas dentro de esta larguísima ejecutiva extraordinaria autonómica, más de 4 horas y media. Eso sí, la rueda de prensa apenas se ha prolongado durante 15 minutos. Ha dicho que esta ha sido la ejecutiva a la que él ha asistido más positiva. Ha dicho que ha habido muchas intervenciones críticas y que eso refleja la pluralidad del Partido Socialista, que se ha hablado con sinceridad, pero sí
que de forma casi unánime, mayoritariamente, todos han cerrado filas con la labor de Óscar López como portavoz en las Cortes Regionales frente a las críticas y a los ataques, dice el Partido Socialista, que durante estos días ha recibido del Gobierno pidiendo su dimisión. Dice que no ha puesto su cargo a disposición de la Ejecutiva Autonómica, que tampoco tenía que hacerlo porque, ha dicho Villarrubia, Óscar López está desempeñando una gran tarea en las Cortes. Sobre las actas de los 8 concejales de Ponferrada que no las han devuelto, dice Villarrubia que ellos sabrán lo que tienen que hacer y ha vuelto a reiterar que no representan al Partido Socialista, que el Partido Socialista ya ha salido escarmentado de este asunto, que ya ha pagado su error porque no tiene representación en Ponferrada y que ya están trabajando para arreglarlo. Gracias, Leticia, por esa información de última hora desde la sede regional del Partido Socialista. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa de publicidad y vamos con las conclusiones. Todo vuelve a la normalidad en el Partido Socialista, todos a una. Veremos cómo evolucionan y las noticias en los próximos días y cuáles son las declaraciones. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. ¿Hay candidato socialista? ¿Quedan todavía muchas batallas o con lo que hemos escuchado hoy se desconecta la bicefalia? No, yo creo que la bicefalia estaba antes, ha estado esta semana y va a continuar. No olvidemos recientes episodios parlamentarios en los que ya se habían producido graves diferencias sobre quién interviene, sobre lo que dice, de qué hablamos, de qué no. Esto no es nuevo y va a seguir. Y esto solamente lo cierra un proceso electoral del que presumiblemente saldría Óscar López como candidato a la institución autonómica. No hay otra opción. Y Julio Villarrubia tendría que obtener una boleta pues para cualquier otra actividad política que no sea de aquí. Son dos gallos. ¿No tienes candidato? No, no lo tengo, pero lo que creo es que Óscar López va a aspirar como sea a ser candidato de nuevo a la Junta de Castilla y León, porque es que no tiene otra opción. ¿No tiene nada donde está? Si es el secretario de organización. Yo lo doy por amortizado. Doy por amortizado a Rubalcaba y, por lo tanto, a Óscar López. Casi es imposible pensar un escenario en que Rubalcaba mantenga su posición en el Partido Socialista y, por lo tanto, Óscar López. Eso a medio plazo está descontado. La única opción que tiene es volver a presentarse a la Junta de Castilla y León dentro de un par de años y mantener su posición parlamentaria. En el origen del problema está eso, la mala solución a su situación como secretario de organización, porque no se puede estar en 2 sillas y mal sentado. No hay precedentes de un tipo que sea el responsable de todo el partido a nivel nacional y que por lo tanto tenga que decir una cosa que valga para Murcia, para Lérida y para Zaragoza, y que a su vez esté diciendo en la política cotidiana, en la más inmediata, lo del día a día, lo del plazo corto en Castilla y León. Eso no tiene precedentes. Sí, yo quería decir una cosa, porque antes comentaba Ignacio que aquí no ha habido ni vencedores ni vencidos, que nadie ha ganado. Al principio también Luismi comentaba que solo había ganado el Partido Popular. Yo creo que nos hemos olvidado de alguien muy importante, que es Ismael Álvarez. Yo creo que quien más ha ganado con todo esto es Ismael Álvarez. Ganó en su momento cuando dimitió sin tener la obligación legal de hacerlo como alcalde de Ponferrada hace 10 años, y esos réditos se vieron en estas últimas elecciones con esos 6.000 votos y 5 concejales que obtuvo. Y ha vuelto a ganar ahora porque él ahora vuelve a estar vendiéndose como víctima en todos los foros donde le dan la opción de hacerlo, diciendo que qué más tiene que hacer para purgar la culpa, que han pasado 10 años, que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y yo creo que, de nuevo, cuando haya elecciones dentro de algo más de 2 años, veremos cómo Ismael Álvarez, y yo estoy convencido que va a volver a presentarse. ¿Por el Partido Popular? Pues no sé si por el Partido Popular o por lo que va a obtener rédito de esto, estoy convencido de ello. Lo que quieras. Son 2 temas totalmente diferentes. Es decir, no sé si tienes ya candidato, porque quedan 2 años y si hasta ahora ha habido enfrentamiento, a medida que falte menos tiempo todavía será peor. Sí, yo creo que lo que va a ocurrir ahora es que el foco ya está puesto en el enfrentamiento. Quiero decir, hasta ahora, pues esos pellizcos de monja que digo yo, que a veces se producían, pues que si Óscar se oponía en una reunión interna al pacto con la Junta de Villarrubia, pues se quedaba en esos ámbitos, lo sacábamos los periódicos y parecía que eran esto de fuentes y tal. Ahora el foco ya está en el enfrentamiento y ahora va a ser más complicado disimular que uno y otro pues ni se tratan ni tienen visiones de la política autonómica siquiera parecidas, sí, pero no coincidentes. Y yo creo que a partir de ahora pues nos van a dar mucho juego hasta dentro que un año más o menos, año y pico, pues vayamos aquí. Ahora, lo que no me atrevo a decir es si va a haber un proceso de primarias,
para determinar quién es el candidato. A mí me encantaría, como periodista, pero me extraña que lo haya. Yo tengo muy claro que el que va a desaparecer de la política regional es Óscar López, que el candidato va a ser Villarrubia, y que Óscar López, pues bueno, pues dependerá de lo que pase en Madrid, pero él puede mantener el acta de diputado, por ejemplo, por Segovia, o por algún otro sitio, o simplemente retirarse de la política. Esto ahora mismo, este episodio no puede ser, o sea, Óscar le ha apartado de ser cartel electoral, por lo menos de momento. Discrepo con Ignacio. Vamos a ver, de momento, ¿qué se acuerda de Benidorm? Ya ha sucedido no, pero no, una cosa es una comunidad autónoma y otra un ayuntamiento, por muy importante que sea Benidorm. Es decir, aquí no se puede Óscar López volver después de todo esto. Es decir, ¿alguien se acuerda de un nombre ahora mismo de los de Benidorm, aparte de la madre de Leire Pajín? Pero es que este señor es el secretario de organización del segundo partido en estos momentos de España, que es muy distinto. Otra cosa decía Ignacio, dice, no se puede estar en 2 sillas sin más montado. Y hombre, Óscar López comparado con Cospedal es un aprendiz a esos niveles. La otra es, eso fue senadora y es presidenta de una comunidad autónoma, no portavoz de la oposición, presidenta, y secretaria y manda más en el primer partido en estos momentos de España. Y yo, como resumen de todo esto, después de estos comentarios, diría simplemente una cosa. Me encantaría que el mismo interés y la misma fuerza y el mismo volumen informativo que se le ha dedicado a este asunto se le dedique a la crisis del Bierzo, que va a seguir esté quien esté en el gobierno. Y ya no es solamente el Mundial de Ciclismo, que con razón apuntaba antes Ignacio, es la pérdida de miles de puestos de trabajo en la minería, en la industria de las palas eólicas, en la agricultura, en casi todo. Entonces, lo lamentable es que dentro de 15 días Ponferrada y el Bierzo vuelvan a ser invisibles a nivel nacional e internacional y sigan los problemas que han tenido. Pues yo, que suele ser a Luis Miguel de Dios lo que Julio Villar. El informativo de medianoche, nosotros ya volvemos el próximo jueves. Hasta entonces.